para adorar el nombre de nuestro Dios. Para ellos es el tiempo.
hermanos. Vamos a entonar el himno 131 en el antiguo himnario. Se llama En Cristo hallo amigo. Los invitamos, queridos hermanos, para que todos alabemos a Dios. En Cristo hallo amigo.
Amén. Les seguimos recordando, queridos amigos y hermanos, que todas las mañanas estamos realizando devocionales de 6 de la mañana a 7. Es muy bueno levantarse temprano antes de ir al trabajo, sin antes poder estudiar la palabra de Dios. Están tocando temas de profecía, así que los invitamos para que el día de mañana nos puedan acompañar a las 6 de la mañana. También, si alguien desea ser visitado en su hogar, favor de acercarse con el hermano Héctor Chacón para agendar su visita. Para el tema de esta noche. El título es El camino de regreso al Edén. Hermanos, buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos nuevamente y quiero aprovechar en esta ocasión para agradecer por las atenciones que nos han dado. Estamos muy contentos aquí en Oaxaca, ya hasta me quiero quedar por acá porque la gente es muy linda y saben que quiero mostrarles con lo que me han dado de comer. Yo soy muy tortillero, ahí en casa cuando comemos hasta 10, 12 tortillas, pero de tortillería, ¿verdad? De estas con una, uno queda listo, ¿verdad? Miren, que no se les antoja. Es bien rico lo que los hermanos nos han dado. Así que gracias, hermanos, son ustedes muy buenas personas, muy buenos cristianos. Hermanos, en esta noche vamos a abordar un tema al que hemos puesto por título De regreso al Edén, el camino de regreso al Edén. Y como hemos estado haciendo en los días anteriores, el pasaje bíblico lo encontramos en el libro de Génesis, el pasaje donde vamos a basar nuestro estudio. Así que si tienen su Biblia, les invito a que la abran en el libro de Génesis, capítulo número 3, versículos 23 y 24. Y si no tiene su Biblia, no se preocupe, ahí tenemos en la pantalla el versículo. Y noten ustedes este pasaje triste. Es uno de los primeros cuadros tristes que encontramos en la palabra de Dios. Y dice la escritura así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino de regreso al árbol de la vida. ¿Qué les parece? La primera pareja había estado feliz en el Edén. Dios diariamente, por la mañana y por la tarde, los visitaba y platicaba con ellos y les enseñaba su voluntad y aprendían de él en esos actos de adoración, de reverencia, de alabanza. Esa pareja era el ideal de Dios para nosotros. Pero dijimos, el pecado echó a perder todo esto. Y ahora, parte de las consecuencias, además de las que mencionamos ayer, es que Dios tiene que expulsarlos del huerto del Edén. Y me gustan algunas declaraciones de la hermana White relacionadas con este acto del Señor. Y aquí anoté una para ustedes. Dice la hermana White así: el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Vean, el huerto del Edén permaneció allí.
Y dice luego, durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída, ¿qué cosa? Contemplar de lejos el hogar de la inocencia, y agrega, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. No sé cuánto tiempo permaneció allí el Edén. La sierva del Señor dice que más tarde Dios recogió el Edén y se lo llevó. Pero mientras estaba allí, se le permitía a Adán y Eva y a los descendientes de ellos acercarse al Edén, verlo de lejos y recordar esa hermosura que habían perdido. Y esta otra parte me llama la atención y me gusta. Dice, en la puerta del paraíso, custodiada por querubines, ¿qué pasaba allí? Se revelaba la gloria divina. Y ahora escuchen lo que dice, allí iban Adán y sus hijos, ¿a qué? A adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Qué bonita experiencia para estos dos y sus hijos, y tal vez hasta sus nietos. Podían acercarse al Edén y en la puerta misma del Edén podían adorar a Dios, recordando ese hermoso paisaje, ese hermoso Edén del cual habían sido expulsados, pero no podían entrar. No podían entrar porque a la entrada estaban los querubines con la espada desenvainada, revolviéndola para todos lados para evitar que el hombre entrara y siguiera comiendo del árbol de la vida. Hermanos, a partir de este momento vamos a ver que la historia bíblica, la historia de la humanidad, está llena de cuadros tristes. La semilla del pecado muy pronto dio frutos. Se esperaría que los hijos de Adán recordaran el problema de sus padres y ellos tomaran la iniciativa de regresar en rumbo al Edén. Es decir, se esperaba que ellos fueran obedientes a las leyes de Dios. Pero ¿qué pasó? Anteriormente, Adán había sido testigo de la muerte de un cordero. Ahora sería testigo de la muerte de su propio hijo. Qué terrible fue eso para Adán. Jamás había visto derramar la sangre, pero la primera vez fue la sangre derramada por el cordero que anunciaba el perdón ofrecido por Dios. Pero ahora estaba viendo la sangre derramada de su propio hijo. Y hermanos, cuando la sangre derramada de un hijo la vemos así, hermanos, eso es más terrible, eso duele más. Y hermanos, en los hijos de Adán continúa el desarrollo del gran conflicto, del conflicto de los siglos. Y estos dos personajes, Caín y Abel, representan también los dos medios de salvación que a través de la historia han existido. Ayer mencionamos el medio correcto, que es salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, que en este caso está representado por Abel. Pero el otro medio, que es el equivocado, salvación por medio de las obras, que en este caso está representado en la persona de Caín. Porque la historia dice que estos dos hermanos ofrecieron sacrificios al Señor. Abel llevó un cordero, porque el cordero representaba a Cristo. Pero Caín no llevó un cordero. Caín llevó el fruto de su esfuerzo.
el fruto de la tierra. Era bueno lo que llevaba, eran las mejores frutas, las mejores verduras, era lo mejor, pero no era lo que Dios pedía, porque una manzana, una naranja, un repollo, una lechuga, no pueden representar al Hijo de Dios, solamente un cordero. Y hermanos, a partir de este momento encontramos que el conflicto de los siglos está lleno de sangre. Notemos lo que dice el versículo 4 del capítulo 8, versículo 8 de Génesis. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué pasó, hermanos? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué terrible cuadro que encontramos ahora. Hermanos, sin embargo, Dios sigue llamando a sus hijos a que se arrepientan. Y a partir de este momento, Dios comienza a buscar recursos para que el hombre entienda que debe regresar al camino donde había caminado antes. Dios busca recursos para hacer entender al hombre que la consecuencia del pecado siempre será la muerte y que es mejor volver a la obediencia de los mandamientos de Dios. Uno de los primeros recursos que utilizó el Señor fue, ¿quién? Noé y el arca. El arca se convierte en ese momento en un tipo de Cristo también, y Noé en un tipo de Cristo, porque es el medio que Dios utiliza en este momento para la salvación de la humanidad. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. La tierra ya se había poblado de gente, se habían multiplicado los habitantes, pero ¿cuántos escucharon la voz de Dios? Solo 8 personas se salvaron, solo 8 personas. Y entonces los demás murieron. La consecuencia del pecado siempre es la muerte. Murieron. Pero de esas 8 personas, hermanos, Dios se proponía renovar el pacto con ellos, que caminaran en sus caminos, que regresaran a la obediencia de sus leyes. Pero tampoco ocurrió eso. Sabemos por la historia bíblica que apenas salieron del arca y se multiplicaron otra vez esas 8 personas, y entonces elevan una torre para rebelarse contra Dios y dijeron: vamos a hacer una gran torre, por si acaso viene otro diluvio, vamos a escapar. Pero hermanos, Dios tiene que intervenir otra vez. Y entonces el Señor llama a otro de sus siervos, Abraham. Es el otro recurso que el Señor utiliza. En el capítulo 12 del libro de Génesis encontramos el pacto entre Dios con Abraham. Y ahora Dios quiere hacer de Abraham una gran nación, una nación que le obedezca, una nación que camine en sus leyes, una nación que alabe, que adore el nombre de Dios. Y saben que en cierta manera Dios cumplió esa promesa. En una de las noches siguientes vamos a hablar un poco más de Abraham, pero vamos a decir por ahora que Dios cumplió, aunque no en su plenitud, pero cumplió en cierta manera esa promesa. Pero saben, hermanos, ese pueblo que Dios levantó de los lomos de Abraham finalmente terminó siendo esclavo en Egipto. ¿Por qué terminaron siendo esclavos en Egipto? Por la misma razón, porque habían olvidado sus leyes, habían desobedecido, y siempre, mis hermanos, la desobediencia trae consecuencias terribles. Y entonces, estando esclavos en Egipto, Dios envía otro de los recursos
para vindicar a su pueblo. En este caso, ¿quién fue? Fue Moisés. Y hermanos, es impresionante la historia del Éxodo, cómo Dios tiene que intervenir con mano fuerte, con mano poderosa, haciendo milagros y prodigios para que finalmente su pueblo salga de Egipto. ¿Y saben qué pasó después? Una vez que el pueblo salió de Egipto, Dios quiere explicarle el plan de redención en todos sus detalles. Y es entonces cuando Dios le dice a Moisés: hagan un santuario, porque el santuario es por excelencia. El santuario es por excelencia la figura que ilustra el plan de salvación en todas sus dimensiones. Ayer mencionamos un poco sobre esta figura que es el santuario. Y hermanos, a pesar de eso, el pueblo fue rebelde. Échenle un vistazo a la historia del pueblo de Israel allí en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y vamos a encontrar que el pueblo siempre fue rebelde. Apenas habían salido de Egipto y comenzaron a decir: ¿para qué nos sacaste de Egipto a este desierto? Era mejor morir allá en Egipto donde había tumbas. Y luego comenzaron a tener hambre: ¿y para qué nos sacaste a este desierto a matarnos de hambre? Y luego Dios da alimento, cae maná del cielo. Qué bonito es que caiga pan del cielo, ¿verdad? Y el pueblo fue alimentado milagrosamente, pero otra vez la rebelión. Estamos cansados de este pan tan ligero, queremos carne, dijeron. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han dicho eso. Y dijeron: nos acordábamos cuando nos sentábamos a las ollas en Egipto, las ollas de caldo, de mondongo, de barbacoa de borrego, de los ajos y de las cebollas. Qué sabroso comíamos. Éramos esclavos, sí es cierto, pero por lo menos comíamos sabroso. Decían: estamos cansados de este pan tan ligero. ¿Ustedes saben qué hay detrás de esa rebeldía? Más tarde, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, Jesús dice que el pan que descendió del cielo en el desierto era un símbolo de Cristo. Es decir, el maná representaba a Cristo. Y si ese pueblo estaba cansado de ese pan tan ligero y ya no querían maná, es como que estaban diciendo: estamos rechazando al Hijo de Dios, estamos rechazando el recurso por excelencia que Dios está utilizando para la salvación del hombre. Eso es lo que hay detrás de esa rebeldía. Eso es lo que hay detrás de las ollas, de las cebollas y los ajos y la carne. Eso es lo que hay detrás, pero el pueblo no lo comprendió. Y entonces Dios utiliza otro recurso. Hermanos, Dios envía a sus mensajeros, a los patriarcas, a los profetas, para que anuncien la voluntad de Dios y para que llamen al pueblo al arrepentimiento. Ya fue mucha desobediencia, ya fue mucha rebeldía, ya fue mucha rebelión contra Dios y fue mucho de rechazar sus mandamientos. Y entonces Dios envía a sus hijos, a los mensajeros, a los profetas y los patriarcas. Y saben, hermanos, toda esta historia que estoy tratando de reconstruirles está representada en una parábola. Abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, versículos 33 al 39. Esta parábola resume toda esta historia que he tratado de contarles en esta noche. Y dice la parábola así. ¿La tienen, hermanos? Vamos a leerla. Aquí la tenemos en la pantalla. Y dice el Señor así: oíd otra parábola.
Escuchen la parábola y van a ver que está bien relacionada con esto que les estoy mencionando. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas, dice, los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Y entonces el señor de la vid envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros. Pero ¿qué pasó? Dice la parábola, e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces, finalmente, dice la parábola, les envió a su hijo, diciendo, como es mi hijo, tal vez tendrán respeto por él. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Entendemos la parábola, hermanos? Esa parábola es la historia del plan de salvación. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios constantemente está intentando de que sus hijos regresen por el camino hacia el Edén. Utilizó a Noé, a Abraham, el santuario con todos sus símbolos, los profetas, los patriarcas, y no respondió el pueblo. Al contrario, le daban la espalda al Señor. ¿Y qué hizo Dios al final? Mandó a su propio hijo para reclamar la obediencia y que el pueblo reconociera a Dios como su Salvador. Pero también a el Hijo de Dios lo mataron y lo crucificaron. Y saben, hermanos, toda esta historia fue repetida en distintos discursos. Si nosotros revisamos los discursos de los apóstoles, vamos a encontrar esa historia. Lea, por ejemplo, el discurso de Pedro en Pentecostés. Está registrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esa es la historia del plan de redención. Vea usted la historia que relata Esteban antes de ser apedreado. Cuando Esteban está a punto de ser apedreado, comienza a contarles la historia a manera de predicación. Y termina diciendo Esteban, y ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Veamos el discurso de Pablo ante Agripa. También Agripa tuvo la oportunidad de escuchar la historia del plan de salvación. ¿Y qué pasó? No funcionó. Jesús contó esta misma historia con Nicodemo. Vean ustedes, Dios siempre empleando recursos para que el hombre regrese al Edén. Veamos qué pasó. ¿Cuáles fueron las reacciones? Agripa, cuando escuchó a Pablo, casi se convierte, ¿no es cierto? Dice, Agripa le dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Pero saben, en esa ocasión, no solo Agripa estaba escuchando el discurso de Pablo. Junto con Agripa había otro que se llamaba Festo. Y noten, uno dijo, Agripa, por poco y me persuades a ser cristiano. Y Festo le dijo a Pablo, Pablo, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Vete. Y no funcionó. ¿Qué pasó en el caso de Esteban? Cuando Esteban termina
de dar su discurso, de predicarle a esta gente, lejos de responder positivamente, estos lo apedrearon. Y dice la palabra de Dios que cuando Esteban estaba allí, dice que mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y lo apedrearon, y el pobre de Esteban murió así, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Pero saben, con Pedro las cosas fueron diferentes. Pueden ustedes buscar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 41, y vamos a encontrar la reacción de estos que escucharon a Pedro. Después de ese tremendo discurso, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban tristes porque reconocían su pecado, y en esa angustia lo único que se les ocurre es: ¿qué haremos? Le preguntaron a Pedro, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Notan la reacción? ¿Qué seremos nosotros? ¿Seremos como Agripa, diciendo: por poco y me convences? ¿O seremos como Festo: estás loco? Saben, hermanos, hemos encontrado en nuestros viajes y visitas a la iglesia personas que en una buena actitud tal vez han dicho: pues mire, por aquí ha pasado el pastor fulano y el pastor sutano y el pastor mengano, y ninguno me ha convencido. A ver si usted me convence, dicen. ¿Saben? Yo escucho a estos pobres hermanos y me da tristeza, porque no rechazan al pastor fulano, ni al pastor sutano, ni al pastor mengano. A quien rechazan es a Jesús. A quien rechazan es al Espíritu Santo. Y en algunas ocasiones yo les he dicho: yo no los voy a convencer. Nadie los va a convencer. El único que los puede convencer es el Espíritu Santo, si es que tú lo aceptas. Festo no entendió que el Espíritu Santo era el que le hablaba y no Pablo. Agripa no entendió que era el Espíritu Santo el que le hablaba y no Pablo. Los que estaban apedreando a Esteban no entendieron que estaban rechazando al Espíritu Santo y no a Esteban. Estos hombres, así como nosotros, solo somos instrumentos de Dios, pero nosotros mismos necesitamos ser salvos y necesitamos ser bautizados también. Pedro contestó: arrepentíos y ¿qué? Y bautícese. Y entonces nos hacemos una pregunta: ¿por qué es importante el bautismo? ¿No se han preguntado eso? Porque algunos hermanos dicen: bueno, con tal de que yo me arrepienta, ¿para qué me bautizo? Pero saben que el bautismo tiene su importancia, y la importancia del bautismo la vamos a encontrar en el relato que encontramos en San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 16. Me refiero a ese diálogo entre Cristo y Nicodemo en esa noche, cuando Nicodemo fue a platicar con el Señor. Y escuchen lo que dice aquí el pasaje. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Un qué? Principal. ¿Y era qué? Fariseo. Es importante este dato. Y luego dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y entonces, ok, ahí nos faltó un poquito, ¿verdad? Voy a completar el resto del diálogo porque ahí nos faltó. Entonces, cuando Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, Jesús no se anda con rodeos. Inmediatamente Jesús le dice, tienes que nacer, ¿cómo? Tienes que nacer de nuevo. Véanlo en sus Biblias ahí está. ¿Ustedes creen que Nicodemo no entendió lo que Jesús le decía? Porque aparentemente así fue. Porque Nicodemo le dice, a ver, ¿cómo está eso que hay que nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar uno otra vez al vientre de su madre y nacer siendo viejo? No, dice Jesús, es que no me refiero a ese tipo de nacimiento. Entonces, ¿a cuál te refieres? Y Jesús completa la idea. Después le dice, tienes que nacer de agua. Ah, como que ya estoy entendiendo. Y luego Jesús le dice, y tienes que nacer de espíritu. Ah, entonces Nicodemo dice, entonces la cosa cambia, ¿verdad? No es que uno se meta otra vez al vientre de su madre y nace. Se refiere a un nacimiento distinto. Pero escuchen lo que dice Jesús. Primero dice, tienes que nacer de nuevo. Luego dice, tienes que nacer de agua. Y luego dice, tienes que nacer ¿de qué? De espíritu. Entonces no es un nacimiento, ni son dos nacimientos. ¿Cuántos nacimientos son entonces? Nacer de nuevo, nacer de agua y nacer de espíritu. Ok, dejemos pendiente eso, porque vamos a mostrar otro pasaje que nos habla de la importancia del bautismo. El bautismo, hermanos, ilustra ¿qué cosa? La muerte, la sepultura y ¿qué más? Y la resurrección de Cristo. Es decir, si usted no se bautiza, entonces no puede usted sentir esa sensación espiritual, no puede usted sentir esa experiencia de imitar en cierto sentido y en forma simbólica la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando el que se bautiza entra al agua, es como que ha muerto al pecado y está sepultado, así como Cristo. Y cuando sale del agua, es como que ha resucitado para una vida nueva y para andar en novedad de vida. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué otra cosa es importante el bautismo? Y noten, aquí tenemos, el bautismo ilustra la experiencia de ¿qué? De pecado, pero ¿qué más? La disposición de Cristo para perdonarnos. Y noten lo que dice ese versículo. No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Y escuchen lo que dice después. Todos en Moisés fueron bautizados. En forma simbólica ocurrió en esta ocasión. El bautismo entonces ilustra la situación, la condición de pecado del hombre, pero también la disposición de Jesús de perdonarnos. Pero yo quisiera que pusieran atención a ese otro significado del bautismo. El bautismo ilustra ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La salvación por medio de la fe. El bautismo ilustra la justificación por la fe. Y aquí tenemos
otra vez lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Primero dice, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo. Y luego las preguntas de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse eso que uno nazca de nuevo? No entendía exactamente lo que Jesús le quería decir. Y entonces Jesús le repite, de cierto te digo que el que no nace de agua y el que no nace del Espíritu. Es ahí donde dije tenemos 3 nacimientos: nacer de nuevo, nacer de agua y nacer del Espíritu. Hermanos, quiere decir que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que debía nacer 3 veces. ¿3 veces? Ok, vamos a analizar. Y hermanos, prepárense porque aquí les voy a enseñar algunas palabritas en griego. Algunas palabritas en griego que nos van a ayudar a entender lo que estoy mencionando, que el bautismo ilustra la justificación por medio de la fe. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, la palabra que se utiliza es anothen. ¿Cómo dice la palabra? A ver, díganla. Ok, anothen. Esa palabra, hermanos, se traduce de arriba. O sea, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de arriba. Ok, vamos a la siguiente palabra. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de agua, la palabra es judor. Judor se traduce agua y se está refiriendo al bautismo por inmersión, no al bautismo por aspersión. La palabra judor. ¿Cuál es la otra palabra? Jesús también le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu, y la palabra que usa es, ¿cuál es? Pneuma. Ok, ya saben 3 palabras en griego, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Anothen. La segunda, judor. Y la tercera, pneuma. Ok, ahora vamos a explicar en qué consisten esas palabras. Vamos a empezar. Nacer de agua, o sea, nacer de judor. Hermanos, nacer de agua, dijimos, es el bautismo por inmersión. El bautismo, el nacimiento de agua, es la evidencia pública de que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. El mundo tiene que saber que usted se ha rendido al Señor, tiene que saber que se ha arrepentido de sus pecados y que ahora Cristo vive en su corazón en virtud del bautismo. Nacer de agua, mis hermanos, es el acto por medio del cual pertenecemos a la familia de Dios. Es decir, pertenecemos a la iglesia. Pero ahora escuchen, nacer de agua, es decir, ser bautizados, es el inicio del camino de regreso ¿a dónde? Al Edén. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, la puerta se cerró y los ángeles la custodiaban y no podían entrar. Pero hermanos, el Señor ahora nos abre una puerta a nosotros para que emprendamos el camino de regreso al Edén. Y esa puerta se llama nacer de agua, es decir, ser bautizados por inmersión. Y hermanos, esa acción de ser bautizados es la justificación por la fe. Porque el agua no tiene nada milagroso. El bautismo no es como la varita mágica. Es la fe que tú tienes en Cristo la que funciona.
Cuando tú te entregas a Cristo y te bautizas, estás perdonado, estás limpio delante de Dios y Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Y saben, yo a veces les digo a los hermanos que están preparándose para bautizarse, les digo, ojalá, y lo digo de broma, hermanos, no piensen que los digo en serio, les digo, ojalá y que se muera cuando se bautice, que apenas se bautiza y que se muera. Ay, pastor, dice, no sea malo. Pero ¿saben por qué? Porque cuando usted está saliendo del agua, es un santo. Todos los pecados han sido perdonados y allí quedaron en el agua. Y si en ese momento el Señor lo llama al descanso, hermano, usted se va derechito al cielo cuando Cristo venga. Pero no quiero que se muera nadie. Todos queremos seguir viviendo. ¿Y saben qué pasa entonces? Jesús dijo, tienes que nacer de agua, pero también dijo, ¿qué cosa? Tienes que nacer de espíritu. Y como nosotros seguimos viviendo cuando nos bautizamos, no nos morimos, entonces nosotros tenemos asistencia en el camino. Esa asistencia en el camino es el trabajo de regeneración que Dios realiza a través del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando el hombre se bautiza y sigue viviendo, es la asistencia y el cuidado de Dios en el camino de regreso al Edén. Son las caídas y las levantadas del cristiano que es justificado por el bautismo, pero que ahora está en el camino de la santificación. Nacer del Espíritu, mis hermanos, entonces es el camino de la santificación. Cuando usted se bautiza y sale del agua, no crea usted que ya se hizo perfecto totalmente y que nunca va a pecar. No, sigue pecando, apenas sale del agua y sigue pecando. Pero para eso es ¿quién? El Espíritu Santo. Miren, yo me bauticé cuando tenía unos 11 años de edad y yo estaba emocionado con mi bautismo. Y cuando me bauticé hubo fiesta en la casa. Mis papás y mis hermanos estaban contentos. Moy se bautizó. Ese niño travieso que andaba por ahí se bautizó. Ya va a ser bueno. Así decían. Y hasta mi mamá una vez me dijo, si te vas a bautizar, ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer aquello, que ya no vas a decir mentiras, que ya no sé qué. Y yo me espantaba. ¿Y saben qué pasó? Me bauticé un sábado. Yo estaba en 5º año en la primaria. Pasó el domingo, me fui con mi familia y el lunes que fui a la escuela, había unos chamacos que se burlaban de mí porque era protestante. Se burlaban de mí porque comía frío, el come frío, decían. Porque como guardaba el sábado no cocinaba mi mamá, entonces te comes las tortillas duras, la comida fría, y se reían de mí. Y saben que eso no me gustó. Me picaron y que me pongo a los trancazos con ellos. El problema, ¿saben cuál era? Que yo era uno solo y ellos eran como 5. Pero yo me puse a los trancazos, me peleé con ellos, me dieron una revolcada allí, me dejaron todo golpeado. Y cuando ya se fueron y me quedé solo, me acordé de mi bautismo. Yo dije, ya eché a perder mi bautismo. Híjole, ¿qué voy a hacer? Casi me pongo a llorar y me fui con el pastor. Y le dije, cuando llegué a su casa, yo iba triste, todo lleno de tierra. ¿Qué te pasó?, me dijo. Y le dije, pastor, eché a perder mi bautismo. ¿Cómo dice? Si apenas te bautizaste el sábado, ¿qué hiciste? ¿Con quién te acostaste? Y muchas preguntas. No, nada. Dile, es que me acabo de pelear, me dijo.
te peleaste. A ver, cuéntame. Y le conté la historia. Y el pastor se me quedaba viendo con una compasión y con unos ojos de amor, ¿verdad? Y ya cuando terminé la historia, me abrazó y dijo: mira, Moy, no te preocupes, vete y peleate otra vez si quieres. Me dijo el pastor. Yo no entendí cómo el mismo pastor me está diciendo: vete y si quieres peleate otra vez. Entonces, ¿cómo está eso? Yo después entendí que cuando uno se bautiza, sigue siendo pecador, sigue teniendo pensamientos malos, sigue haciendo cosas indebidas. Pero ¿saben, hermanos? Eso lo arregla el Señor. Porque cuando tú te bautizas no te conviertes en un santo. Ese es un problema de Dios. Déjaselo al Señor. Él, con el ministerio del Espíritu Santo en tu favor, poco a poco te va a ir transformando hasta que llegues a la plenitud del Hijo de Dios, hasta que estés preparado y seas idóneo para pisar el cielo. Pero eso no te corresponde a ti. Eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: primer paso, tienes que nacer de agua. Segundo paso, tienes que nacer de espíritu. Acepta el Espíritu Santo en tu vida para que Él te regenere, que Él te transforme. Pero Jesús dijo también, bueno, eso también es por fe. Jesús dijo también: tienes que nacer ¿de qué? ¿Cuál es la palabra? Ya aprendieron griego ustedes. ¿Cuál es la palabra? Anothen, nacer de arriba. ¿Qué es nacer de arriba? Hermanos, nacer de arriba es la victoria ganada. Solo el que es victorioso puede entrar en el reino de los cielos. Ningún cobarde, ningún fracasado va a entrar en el reino de los cielos. Pero tú solo no vas a triunfar. El triunfo, la victoria te la da el Señor cuando tú aprendiste a caminar por fe, dependiendo del Espíritu Santo. Y entonces el mismo Espíritu Santo que te está transformando es el que te da la victoria. Nacer de arriba es el trabajo de transformación completado por el Espíritu Santo. Es lo que nosotros hemos llamado la glorificación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El bautismo ilustra la salvación por medio de la fe. Nacer de agua, el bautismo. Nacer del Espíritu, la asistencia de Dios a través del Espíritu Santo. Nacer de arriba, la victoria ganada por el Espíritu Santo. Pero esto es también por medio de la fe. ¿Lo habíamos visto así? Pero ahora nos toca a nosotros. ¿Qué decides ahora? ¿Qué decides ahora? A Esteban lo apedrearon y lo mataron. Agripa dijo: por poco y me persuades a ser cristiano. Al Hijo de Dios lo mataron los labradores malvados. Pero hermanos, los que escucharon a Pedro tomaron la mejor decisión. Dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y ahora, ¿qué le respondes tú al Señor? ¿Qué le dices al Señor cuando Él te está diciendo: tienes que dar el primer paso? El primer paso, nacer de agua, bautízate. ¿Qué le estás pensando mucho? Que hasta que cumplas 15 años para que te hagan tu fiesta, que hasta que dejes de ser un pecador, que dejes ese hábito. Tú no tienes que esforzarte por nada,
cuando Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y quiere hacer las cosas por ti. Hermanos, en esta noche yo quisiera orar también por todos aquellos que en esta ocasión le digan al Señor: quiero dar ese primer paso en el camino de regreso al Edén. Quiero ser bautizado. Y lo demás se lo dejamos al Señor. ¿Habrá alguien en esta noche que le dice al Señor: Señor, ya fue suficiente, hoy decido entregarme a ti a través del bautismo? ¿Habrá alguien que levante su mano en esta noche? ¿Por qué no se coloca de pie, mi hermano? Colóquese de pie. Yo quiero orar especialmente por esos hermanos. Alguien más. Dios le bendiga, mi hermano. Alguien más. El Señor le está llamando. No es el pastor Espinosa. Yo solo soy un instrumento en las manos de Dios, que como los amo, he aprendido a quererlos en esos pocos días. Yo quisiera que todos estuvieran juntos cuando Jesús venga e ir con Él por la eternidad. Vengan conmigo, mis hermanos, acérquense conmigo. Yo voy a orar por ustedes en forma especial, porque esta es la mejor decisión de su vida. Todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones, y decisiones importantes. Casarse, por ejemplo, es una buena decisión y es importante, pero no tanto como entregar su vida al Señor Jesús. Alguien más, hermanos. Les invitamos en el nombre del Señor a que den ese primer paso. No es fácil, lo sé, no es fácil, pero dé el primer paso y el Señor lo toma de la mano y sigue caminando con usted hasta llegar a disfrutar la victoria final, nacer de arriba. ¿Alguien más? Vamos a orar en esta noche. Yo quisiera hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí en esta congregación ya fueron bautizados y están junto con un servidor en esta lucha? Caídas y levantadas, pero el Espíritu Santo a nuestro lado. ¿Cuántos? ¿Quieren que ore también por ustedes? Para que nos fortalezca el Señor. Colóquese de pie. Vamos a orar. Pero hay algunos que se van a quedar sentados. Hay algunos que se van a quedar sentados porque no han pasado acá y no han sido bautizados. No te resistas, no te resistas. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. Y mientras yo estoy orando, si tú sientes que el Espíritu Santo te está llamando, no lo resistas. Ven y únete a este grupo de hermanos. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos muy agradecidos contigo porque hemos visto el poder del Espíritu Santo en mucha gente, en muchas personas que han rendido su corazón a ti, y aquí estamos, Señor. Hemos sido bautizados y hemos emprendido el camino de regreso al Edén. Es difícil, lo sabemos. Muchas veces hemos caído, pero por tu gracia hemos podido seguir caminando. Y en esta noche, Señor, también hay un grupo de hijos tuyos que ha decidido entregar su corazón a ti a través del bautismo. Pedimos, Señor, que esta decisión que ellos están tomando sea firme y que este próximo sábado podamos tener esta fiesta de ver a tus hijos bajar a las aguas bautismales y que caminen de regreso al Edén. Mientras esto pasa, Señor, pedimos que no nos dejes, no te alejes de nosotros. Queremos seguir siendo fieles a ti. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Yo no sé si ustedes gustan platicar con algún anciano, o con el pastor de la iglesia, allí en un departamento, para si hay algún asunto que hay que discutir. Pueden pasar, hermano Beto, si nos lleva a los hermanos, para que pasen con el hermano Beto. Hermanos, si alguno todavía está decidiendo
no desaproveche esta oportunidad. Que Dios les bendiga bastante a cada uno de ustedes. Les recordamos que las Biblias que se les fueron proporcionadas las pueden dejar allí en las bancas y ya más tarde los encargados estarán recogiéndolas. Y una vez más les pedimos que por favor esperen en sus lugares, ya que los diáconos van a indicar la salida. Es todo por hoy. Los esperamos mañana a las 6 de la mañana y por la tarde 6:15 de la tarde. Muchas gracias, que descansen. 7:15, perdón.